Marcelo Arequipa. Marcelo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación y queríamos que nos comentes un poco cómo has visto el debate de anoche. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, lo Buenos mismo. días. Em, a ver, dos cosas para empezar. Lo primero que creo que se ha notado, los dos han ido con una suerte, con un aire, con una idea de hacer una suerte de control de daños. Es decir, cometer la menor cantidad de errores ya en el perfil político que más o menos han ido construyendo, ¿no? Tanto Lara como Velasco. Entonces han ido a hacer una suerte de control de daños. Y segundo, en ese deseo más grande de hacer solo control de daños, se han olvidado de algo que tenía que ver con el hecho de están compitiendo para el segundo puesto más importante dentro del Estado. Y si uno evalúa la idea de cuál de los dos podría ser apto para gobernar el país, es como una entrevista de trabajo, Ujú. uno diría ninguno, hay que contratar a otra persona. O sea, si la idea pasaría porque esto fuera una entrevista de trabajo, yo creo que ninguno de los dos sale contratado, Mm. porque se han concentrado más en hacer esa suerte de control de daños y en hablarles a su propio electorado natural que ya tienen. Yo no he visto en ningún momento que alguno de los dos se haya intentado acercar al electorado indeciso, a ese electorado al cual deberían dirigirse hoy día. No lo han hecho. Entonces creo que se han reforzado solamente sus propios nichos. Bien. Claro, digamos que ha sido un debate con poco aporte, con poco contenido. ¿Coincides en que ha sido muy superficial, que no ha habido, digamos, profundidad en la discusión, en los temas que se han abordado? Mira, no necesariamente profundidad, pero por lo menos titulares, ¿no? Que hubieran lanzado titulares de algo que van a hacer con aquello que a la gente hoy día le preocupa y mucho, que son básicamente dos cosas importantes: los combustibles y los precios de los productos. ¿Qué van a hacer con eso? Pero lanzar titulares, no digo que eso hubiera tenido que ser una cátedra, ¿no? De economía o de macroeconomía, como lo quieran ver. No se trataba de eso, sino de lanzar un titular. Velasco a ratos intentaba posicionar alguna idea, pero claro, es que lo hacía muy de memoria y lo hacía muy a la apresurada. Y recibía como respuesta de parte de Lara un ataque directo a su persona y a sus tweets que se le atribuyen. O sea, no había forma de dialogar, si quieres, no había forma de hacer ese ejercicio que debería haber en el debate, que es: yo te propongo algunas ideas, las planteo y tú me respondes en función de esas ideas. Ujú. Lo que hubo ayer fue intentar proponer algunas ideas y recibes como respuesta ataque personal. Entonces, no hubo forma de conectar por eso, más allá de lo que ya hemos visto ayer, no hubo forma de conectar en el discurso y yo creo que de verdad en la semana muy poco vamos a tener que hablar después de esto, de que se han acusado mutuamente. Es decir, no nos han dado tema de conversación ni a nosotros que analizamos, ni a la gente que está esperando respuestas. Claro, claro. ¿Y cómo analizas los perfiles? Efectivamente, en ninguno, según lo que dices, si es que hubiera sido una entrevista de trabajo, ninguno de los dos sale contratado. Realmente, ¿qué es lo que falta en cada caso para tener, digamos, un perfil que sea aceptable para un trabajo tan importante como va a ser el del vicepresidente, principalmente en el ámbito de negociar leyes como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Mm. A ver, mira, creo que por un lado está el hecho de que ayer Velasco fue a hablarle a su gente, es decir, fue a conversar con su electorado, no fue a hacer otra cosa más. Él lo que tenía que haber hecho quizá es a ese tono que él tiene más o menos tranquilo y pausado de conversación, añadirle algunas herramientas y algunos titulares políticos, qué sé yo, de que está avanzando ya en reuniones con su bancada para llevar adelante las primeras dos o tres medidas.
¿qué van a hacer esas 2 o 3 primeras medidas? Hacer un listado, decir puntualmente qué es lo que va a hacer. Y eso hubiera mezclado la idea de que, bueno, Velasco es otro de la primera vuelta y no es el mismo. Segundo, probablemente, además de ese ser otro, podría mostrarnos mayores herramientas políticas que se necesitan para un vicepresidente, que tiene que ser un tipo dialogante, un tipo negociador y un tipo que tenga las herramientas suficientes para poder tender puentes de negociación. Y al otro lado lo tenemos al señor Lara, que también ha ido, pero no ha ido a conversar con su electorado, ha ido a gritarle a su electorado, ha ido a azuzar, a elevar los ánimos de su electorado. A eso ha ido Lara ayer. Y también, pero esa forma de azuzar y de levantar los ánimos de su electorado, junto con el ataque personal a Velasco, se hubiera combinado bien si él hubiera pasado una actitud un poco más propositiva a la idea de decir, ok, esto vamos a hacer con los combustibles. Por eso hubo un momento en el que hablaron de la subvención del combustible y Lara evadió absolutamente eso. No quiso ni siquiera tocar el tema de la subvención. De hecho, dijo, no se va a levantar la subvención. Cuando sabemos que en el país la subvención ya es insostenible y eso no lo sabe, eso no es un sentido común solamente de la élite, digamos, clase media alta en el país, es un sentido común de todos los bolivianos que sabemos que hoy día es insostenible, pero la idea es presentar una propuesta, presentar una alternativa de qué hacer con eso. Entonces yo creo que esa parte es la que les ha faltado a ambos. Claro, claro, claro. Y dime una cosa, en esta fase final de la campaña, ¿tú ves que se han manejado estrategias? ¿Cómo, o sea, efectivamente, ayer en tono de, bueno, obviamente le dice, por ejemplo, JP a Lara, le dice Evo en dos ocasiones. Obviamente esto está, lo que tú dices, está enfocado a digamos, a garantizar el voto de una parte del electorado que nunca apoyaría a Evo Morales, por ejemplo. Sin embargo, está claro, y no sé si es parte de la estrategia del PDC, que efectivamente y exclusivamente Edman Lara se ha dedicado a conquistar el voto precisamente de la gente que antes votaba por Evo Morales. Y esto, digamos, hace que los comparen, ¿no? Se compare a Evo Morales con él. ¿Tú crees que esta posición que tiene Lara ha sido estratégica en ese ámbito de conseguir el voto a raíz de parecerse a Evo o de fidelizar el voto de Evo, que también fue un voto, que fue el voto en alguna medida, por el voto nulo en la primera vuelta, ¿no? Sí, o sea, forma parte de la estrategia de Lara querer copar, digamos, si quieres, todo ese electorado denominado, lo vamos a denominar genéricamente, dentro del universo masista, ¿no? Evistas, androniquistas, arecistas, lo que sea. Pero Lara está yendo detrás de ese electorado y eso está clarísimo. Ahora, la pregunta ahí es, ¿le es suficiente eso al PDC para poder ganar la Eso es, elección? claro. ¿No? Ese es el tema de fondo y yo creo que no le es suficiente. Igual que a Tuto y a Velasco, no le es suficiente con el electorado que tienen. Están bien, digamos, tienen unos desempeños más o menos interesantes en términos electorales, pero no terminan de coronar una victoria electoral solo con lo que tienen. Si fuera así, la estrategia que están siguiendo sería perfecta, estaría bien, pero no es así. Necesitan de un electorado que está en el centro y ese electorado hoy día de alguna forma se siente agredido, se siente decepcionado, no encuentra respuesta y yo creo que eso es altamente complejo y peligroso, ¿no? Porque cuidado, nos sorprendamos con algún resultado no previsto el día 19 de Ujú, octubre, porque ujú. es un electorado que va a reaccionar también en función de ver, ayer hemos visto la idea de los dos son malos, sí, pero vamos a pasar a la siguiente etapa que va a ser, ¿cuál de los dos es menos peligroso? A esa etapa vamos a pasar.
Y ahí yo creo que Lara tiene mucho más que perder que ganar. O sea, ¿tú crees que Lara está haciendo perder en votos? Eso se refleja un poco o se reflejaría un poco en la primera encuesta que se ha emitido. ¿Coincides en que el factor Lara ha podido incidir en esa caída, en esa fotografía que reflejó la encuesta de Unitel? O sea, clase media urbana, Marcelo, clase media urbana, yo creo que está desilusionada y espantada con Lara. Y eso es un buen porcentaje de votos, ¿no? Clase media urbana ahora dividida por gente que le votaba al masismo y gente que es antimacista. La antimacista le va a votar a Tuto sin duda, pero esa clase media urbana que pertenece al universo masista y que hoy día, y si se sigue reforzando la idea de que Lara es peligroso, puede ser que no le vaya a votar a Tuto, pero vaya a votar blanco y nulo y no le vote a Rodrigo y a Lara. Y entonces a ese es al elector que Tuto está intentando más bien apuntar, para que ese elector se desencante, no le apoye a Tuto, no importa, pero no le dé el voto tampoco a Rodrigo y a Lara. Perfecto. Interesante. Entonces, bueno, todavía la batalla va a ser de aquí a 2 semanas. ¿Y qué tan... esta pregunta creo que era interesante. ¿Cómo ves el tema del debate de ayer? ¿En qué medida puede ser determinante en lo que va a ocurrir el 19? ¿Y en qué Eh, medida puede ser determinante lo que va a pasar la próxima semana con el debate presidencial? Lo que nos ha dejado el debate de ayer ha sido justamente la idea de que hoy día y máximo mañana estaremos discutiendo sobre las acusaciones entre ellos, pero no nos han dado más material para seguir debatiendo, seguir hablando, analizando más bien algunas otras cosas de decisión que van a tomar. Esperemos que el domingo, de verdad, por el bien del país, esperemos que el domingo encontremos un poco esas luces de definitivamente qué es lo que quieren hacer uno y otro cuando llegue a gobernar con el país administrando la crisis económica. Eso nos va a dar pie para hablar toda la semana definitivamente de qué es lo que queremos hacer como país. Mayoritariamente, ¿queremos medidas progresivas o queremos medidas de shock? Ese es el punto central que creo que espero que el domingo de verdad llegue a sobresalir ese tema y no lo que hemos visto el día de ayer. Bien, preocupante lo que ocurre. Realmente, finalmente, es eso de sorpresas en el día 19. ¿Por dónde va ese tu comentario? Cuéntanos un poco más. Mira, creo que lo que pasa es que el escenario se está tornando demasiado volátil porque primero sale la encuesta pública, ¿no es cierto?, donde tienen un poquito más de 7 puntos de diferencia entre Tuto y Rodrigo. Casi a los 2 días, si no me equivoco, pero fue 2 o 3 días, salen los tweets atribuidos a Velasco. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Frena la campaña de Tuto y de Velasco, la frena. No la tumba en el suelo, la frena, y ahí tampoco Lara y Rodrigo muestran signos de mejoría, porque lo que tenían que mostrar era signos de mejoría para levantar. Más bien se meten en polémicas. Lara en polémica sobre el debate y Rodrigo en polémica cuestionando los posibles resultados de la segunda vuelta, llamando a policías y a Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, más polémica. Claro. Entonces, creo que ahí, y esto vale la pena, pero hacerlo con un estudio complementario, revisando cuál de los dos electorados hoy día está un poco más desilusionado de su propio candidato, porque solo hay dos opciones. Entonces, eso valdría la pena evaluarlo y seguramente en la siguiente encuesta que se haga pública en los medios de comunicación, veremos eso, si realmente hay una desilusión del electorado natural que tienen ambos candidatos o siguen reforzándose ahí y los indecisos al final nos van a dar una respuesta que puede ser igual inesperada. Marcelo, muchísimas gracias por tu aporte. Siempre es interesante conversar contigo. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo. A ti, que tengan buena semana, un abrazo. Gracias, gracias. Fue Marcelo Arequipa, analista político, conversando con nosotros. Bien, quiero comentarles que vienen noticias desde Estados Unidos y justamente la agencia EFE señala que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han ejecutado otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Mar Caribe la noche del sábado, supuestamente con drogas,
confirmó el presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra. En su discurso de celebración del 250 aniversario de la Armada